La campana de la iglesia de Santiago de Compostela sonaba con una tristeza que parecía arrastrar siglos de historia. Era un sonido grave, profundo, de esos que hacen vibrar hasta el suelo bajo tus pies. Clara se detuvo en seco en medio de la plaza. La brisa de la tarde gallega le revolvió el cabello, pero ella apenas se dio cuenta. En sus manos, el móvil mostraba un mensaje que parecía sellar el destino de su día, o quizá de su vida. Lo siento, no puedo seguir contigo. No soy lo que necesitas. Adiós. No hubo explicaciones, no hubo despedida en persona, solo esas líneas frías en una pantalla iluminada. La gente pasaba a su alrededor, peregrinos con mochilas polvorientas, turistas buscando la mejor foto del Obradoiro, ancianos jugando al dominó en un banco cercano. Y sin embargo, para Clara, el mundo se había detenido. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Como si fueras invisible incluso para Dios? ¿Como si el cielo estuviera cerrado? ¿Como si tus oraciones rebotaran en el techo y cayeran de vuelta al suelo, sin respuesta? Clara lo sentía en cada célula de su cuerpo. Su corazón latía lento, pesado, como si cada latido fuera una carga. ¿Dónde estás, Dios?, susurró con los ojos empañados. ¿De verdad me has olvidado? Su mente, como un disco rayado, comenzó a repetir todas las veces que se sintió sola, abandonada, ignorada por la vida y por el cielo. Desde pequeña, Clara había aprendido a sobrevivir a la soledad. Su padre, camionero, pasaba semanas fuera de casa. Su madre, consumida por la depresión, apenas la miraba a los ojos. Clara se refugiaba en los bancos de la iglesia, justo al final de la misa de los domingos. Allí, mientras los rayos de sol atravesaban los vitrales, le hablaba a Dios en voz baja. Le pedía lo que cualquier niña pide: amor, atención, alguien que le hiciera sentir que importaba. Pero los años pasaron y el silencio siguió siendo su único compañero. Ya adulta, y tras varios tropiezos sentimentales, había decidido que este último novio era el definitivo, el que Dios había puesto en su camino, el que venía a sanar sus grietas. Pero ahora el frío mensaje en su móvil le gritaba la realidad. Clara empezó a caminar sin rumbo, bajando por la Rúa do Franco, entre bares y restaurantes llenos de risas ajenas. Cada carcajada le sonaba como una burla. Cada pareja de la mano era una puñalada emocional. Si Dios realmente existe, ¿por qué permite esto? ¿Por qué tanto vacío? Sus pies la llevaron, casi sin querer, hacia la catedral. La plaza estaba llena, como siempre, pero ella solo veía una cosa: las escaleras de piedra que llevaban a la entrada lateral, esas que en su adolescencia usaba para sentarse a llorar en silencio. Se dejó caer en uno de los escalones, con la cara enterrada entre las manos. La gente pasaba de largo, ignorando su dolor. En medio del bullicio, una voz ronca pero suave interrumpió su llanto. Salmo 34:18, hija. Clara alzó la vista. Un hombre mayor, de barba blanca y ojos cansados pero llenos de vida, la miraba con ternura. Era uno de los voluntarios que ayudaban a los peregrinos en la zona. Ella frunció el ceño. ¿Qué?, preguntó con voz temblorosa. El hombre sonrió. Con la paciencia de quien ha visto muchas almas rotas, repitió: Salmo 34:18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salva a los de espíritu abatido. Dicho esto, siguió su camino, como si nunca hubiera estado allí. Clara quedó paralizada. Aquellas palabras, algo dentro de ella vibró, como un eco lejano que despertaba después de años de silencio. Con manos temblorosas, buscó el versículo en su móvil. Leyó, volvió a leer, y por primera vez en mucho tiempo, lloró, pero no de dolor, sino de alivio. Había una promesa allí, una afirmación directa, como una carta escrita siglos atrás,
pero destinada a ella justo en ese preciso momento. Dios no estaba lejos, no la había olvidado. Quizás, solo quizás, Él la había estado esperando justo allí en las escaleras de piedra, como un padre que observa en silencio hasta que el hijo perdido decide levantar la mirada. La noche caía sobre Santiago de Compostela como un manto pesado. Las luces amarillas de los faroles comenzaban a encenderse, lanzando sombras largas sobre las piedras mojadas de la plaza. Clara seguía allí, en las escaleras, el móvil aún en sus manos, la pantalla mostrando una y otra vez ese versículo como un faro en medio de la tormenta. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salva a los de espíritu abatido. Ella lo murmuraba en voz baja, como si repetirlo pudiera hacerlo más real, como si decirlo una y otra vez pudiera convencer a su mente y a su corazón de que no estaba tan sola como pensaba. Pero justo cuando una pequeña chispa de esperanza intentaba encenderse, llegó la otra voz, esa que no viene de Dios, sino de las heridas. ¿De verdad crees que un simple versículo va a arreglar tu vida? ¿De verdad crees que un simple versículo va a arreglar tu vida? ¿Y dónde estaba Él cuando más lo necesitabas? Clara cerró los ojos con fuerza. Se llevó las manos a la cabeza. Era como una guerra interna. Su fe, pequeña pero terca, luchando contra años de dolor acumulado. Recordó todas las veces que pidió un milagro y no llegó, las noches en las que lloró en silencio bajo las sábanas para que nadie la oyera, los cumpleaños donde su padre no volvió a casa, las navidades en las que su madre ni siquiera decoró el árbol. ¿Dónde estabas, Dios? De repente, como un relámpago en la memoria, le vino una imagen que creía olvidada. Tenía apenas 8 años. Estaba sola en el banco de la iglesia mientras el sacerdote recogía los últimos misales de la tarde. Clara lloraba porque su madre no había venido a buscarla. Fue entonces que un hombre mayor, que ella nunca volvió a ver, se sentó a su lado y le dijo: Dios siempre escucha, incluso cuando tú crees que Él guarda silencio. Y sin más, aquel hombre desapareció entre las sombras de los vitrales. En ese momento de niña, pensó que era un ángel, o tal vez un loco. Pero ahora, sentada de nuevo en las escaleras de la catedral, se preguntaba si no habría sido Dios mismo usando otra vez un extraño, como hoy, para recordarle su presencia. La brisa nocturna empezó a enfriar sus mejillas. Clara se levantó lentamente, como quien carga un peso invisible en la espalda. Sin pensarlo mucho, empujó las puertas laterales de la catedral. El interior estaba casi vacío, excepto por algunas velas encendidas en el altar y un par de turistas haciendo fotos con el móvil. Se arrodilló en el primer banco que encontró. Sus manos temblaban, pero entrelazó los dedos y, cerrando los ojos, dijo la primera oración sincera que había pronunciado en meses. Señor, si de verdad estás aquí, si de verdad no me has olvidado, dame una señal. No necesito grandes milagros, solo háblame de alguna forma, por favor. Justo cuando terminó de orar, escuchó que alguien se sentaba a su lado. Era una mujer, de unos 60 años, con un chal sobre los hombros y una mirada serena. La desconocida, sin siquiera mirarla directamente, sacó un pequeño papel doblado de su bolso, lo dejó junto a Clara y se marchó, como si el tiempo apremiara, como si supiera que su tarea ya estaba cumplida. Clara, aún confundida, desdobló el papel. Estaba escrito a mano, con letra temblorosa pero clara. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Las lágrimas volvieron, pero esta vez fueron diferentes, más suaves, más liberadoras, como si cada palabra de ese versículo limpiara un poco del polvo acumulado en su alma. Por primera vez,
en mucho tiempo, Clara respiró profundo. La opresión en el pecho aflojó, como si alguien invisible hubiera puesto su mano sobre su corazón. Sabía que no era el final de sus problemas, pero también sabía que no estaba sola en esa batalla. Se quedó allí, en silencio, mientras la catedral seguía en su calma eterna, como si las paredes escucharan, como si los ecos de siglos de oraciones susurraran junto a ella. Yo estoy contigo. Aunque no me veas, aunque no me sientas, yo nunca te he olvidado. Clara permaneció de rodillas por un largo rato, sin preocuparse por el tiempo, ni por las personas que entraban y salían de la catedral. Su respiración se fue haciendo más lenta, más tranquila, como si el peso del dolor comenzara poco a poco a ceder espacio a algo que ella no recordaba cómo se sentía. Paz. Pero no era una paz eufórica, de esas que hacen saltar y cantar. No, era una paz suave, tímida, como un rayo de sol filtrándose por una rendija después de una larga tormenta. Mientras permanecía allí, con la cabeza agachada, algo curioso empezó a ocurrirle. Su mente, antes llena de quejas, comenzó a recordar cosas, pequeñas, casi insignificantes, pero que juntas tejían un mensaje. Recordó aquella vez que, de adolescente, caminando bajo la lluvia, alguien le ofreció su paraguas sin pedir nada a cambio. Recordó la vecina que siempre le dejaba una bolsa de pan en la puerta, sabiendo que en casa escaseaba la comida. Recordó la sonrisa de un niño desconocido en el autobús, justo el día que ella pensaba que ya no podía más. ¿Y si todas esas pequeñas cosas eran también respuestas de Dios? ¿Y si Él siempre había estado allí, pero ella no lo había visto? A veces imaginamos que Dios solo responde con relámpagos en el cielo o con milagros cinematográficos. Pero, ¿y si su forma favorita de hablar fuera el silencio? Un silencio que escucha, un silencio que abraza, un silencio que sostiene mientras el corazón sangra. Clara lo comprendió justo allí, entre las columnas de piedra y las velas titilantes. «Señor», susurró, «no sé cómo seguir, pero quiero intentarlo. Solo, no me sueltes». Y en esa frase, sin darse cuenta, había hecho la oración más sincera de toda su vida. Al salir de la catedral, el aire nocturno golpeó su rostro como un recordatorio de que el mundo seguía girando. Sacó su móvil del bolsillo, miró la última conversación con su ex, esas palabras frías que aún dolían como agujas. Por un instante, su dedo tembló sobre el botón de llamada, pero luego, con un suspiro profundo, borró el chat completo. No porque ya no doliera, sino porque entendió que su sanidad no vendría de respuestas humanas, sino de un proceso interior, uno que apenas estaba comenzando. Mientras caminaba hacia su casa, pasó de nuevo por la plaza donde todo había comenzado esa tarde. Allí, entre las sombras, reconoció una silueta familiar, el hombre de barba blanca que le había citado el Salmo 34:18. Sin pensarlo dos veces, se acercó. «Disculpe, señor», dijo ella con voz vacilante. «Antes, usted me habló. ¿Cómo sabía que yo necesitaba escuchar eso?» El hombre, con una sonrisa que parecía esconder siglos de historias, se encogió de hombros. «No lo sabía, hija, pero a veces Dios pone palabras en nuestra boca sin que entendamos por qué. Yo solo pasaba por aquí y sentí que debía decírtelo». Clara lo miró, asombrada. «¿Usted suele hacer eso? ¿Hablar con desconocidos?» El anciano soltó una risa corta, casi como un suspiro. «A veces, pero no siempre. Solo cuando el corazón me lo pide». Antes de que ella pudiera preguntar más, él se levantó, le dio una pequeña palmada en el hombro y desapareció entre las calles empedradas. Al llegar a su apartamento, Clara se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá. Por costumbre, abrió Instagram, pero esta vez no buscó fotos de su ex, ni memes tristes, ni frases de desamor. Buscó salmos, y lo primero que apareció fue el Salmo 46:1.
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No era una sonrisa grande, ni siquiera una que pudiera verse desde lejos, pero era una sonrisa auténtica. Algo dentro de ella estaba cambiando. Lento, pero real. Doloroso, pero necesario. Antes de dormir, se arrodilló junto a su cama. No sabía qué decir. No tenía un discurso bonito, pero aún así murmuró: «Gracias, Dios, por no olvidarte de mí incluso cuando yo me olvidé de ti». Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin llorar. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. Esa hora, la que parece inventada solo para quienes no pueden dormir. Clara abrió los ojos de golpe. Había tenido un sueño extraño. No recordaba los detalles, solo una sensación persistente. Estaba caminando por un túnel muy oscuro, pero al fondo había una luz, pequeña, pero firme. Sentada en la cama, respiró hondo. Su corazón latía más rápido de lo normal. Algo dentro de ella le decía que debía levantarse, pero no entendía por qué. Con pasos lentos, caminó hasta la sala y encendió una lámpara de luz tenue. Se envolvió en una manta y, sin saber exactamente qué buscaba, abrió la Biblia que llevaba años guardada en una estantería, cubierta de polvo, olvidada como tantas otras cosas en su vida. La abrió al azar, como quien busca una señal, una respuesta, cualquier cosa. Sus ojos cayeron en el Salmo 30. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Clara soltó un suspiro que era mitad risa, mitad llanto. «Muy directo, ¿no, Dios?», murmuró con una mezcla de ironía y gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que esa Biblia no era solo un libro viejo, sino una carta, escrita para ella. Sentada en el suelo con la Biblia en las manos, su mente la llevó de regreso a otros túneles que había atravesado. La muerte de su abuelo, su primera gran pérdida, la vez que reprobó aquel examen decisivo y creyó que su futuro había acabado. Las noches en las que pensó en rendirse, en desaparecer, en apagar todo. Pero en cada uno de esos momentos, algo o alguien siempre aparecía en el último segundo. Una palabra, una canción, un abrazo inesperado, un mensaje en el momento justo. ¿Y si cada túnel era solo un camino hacia esta conversación contigo, Señor? La idea la estremeció. Era como si piezas sueltas de un rompecabezas empezaran finalmente a encajar. Aún en el suelo, con la manta cubriéndole los hombros, Clara cerró los ojos y empezó a hablar con Dios. No usó frases elaboradas, no citó versículos, no buscó sonar espiritual. Solo dijo lo que le salía del alma, con voz temblorosa pero real. No sé cómo seguir, pero no quiero seguir igual. No quiero más esta tristeza, este vacío, este silencio. Si de verdad me escuchas, si de verdad estás aquí, haz algo en mí, por favor. Y en esa súplica, no hubo promesas de cambio inmediato, ni revelaciones angelicales, pero hubo una calma, una paz que no venía de ella y que no sabía explicar. Una especie de abrazo invisible, pero tan real como el aire que respiraba. Antes de volver a la cama, tomó una decisión pequeña, pero poderosa. Abrió su agenda del móvil y bloqueó el número de su ex. No era una declaración de guerra, era un acto de amor propio. Si quiero escuchar a Dios, tengo que empezar por silenciar lo que me hace daño. Apagó el teléfono, se recostó de nuevo en la cama, cerró los ojos y esta vez el sueño llegó rápido, como quien sabe que ya no está sola. Cuando el sol empezó a filtrarse por la ventana, Clara despertó con una sensación extraña,
como si el aire estuviera más limpio, como si la vida le ofreciera un reinicio. No era que todos sus problemas hubieran desaparecido, pero había algo nuevo dentro de ella, una decisión de seguir adelante, de buscar respuestas, de dar espacio a Dios en su vida. Tomó el móvil y buscó en YouTube oraciones para cuando te sientes solo. El primer video que apareció tenía como título: Cuando sientas que Dios te ha olvidado, escucha esto. Clara sonrió. El título le pareció una coincidencia demasiado perfecta. Sin dudar, hizo clic y mientras la voz del narrador llenaba la habitación, ella sintió que su viaje de sanidad apenas estaba comenzando. El domingo por la mañana llegó con un cielo nublado, pero Clara se levantó con una determinación que hacía tiempo no sentía. Se miró en el espejo del baño, ojeras profundas, pero una mirada distinta. Algo había cambiado. No era una transformación de revista, pero sí un brillo, tenue, casi imperceptible, pero ahí estaba. Abrió el armario y eligió, por primera vez en semanas, algo que no fuera su viejo suéter gris de siempre. Hoy, al menos intentaré salir de casa con la frente un poco más alta. Mientras caminaba por las calles empedradas rumbo a la iglesia de su barrio, una vocecita interna intentaba frenarla. ¿Para qué vas? No conoces a nadie. Te vas a sentir fuera de lugar. Pero había otra voz, más suave, más persistente, que le decía: da el paso. Solo uno. Y así lo hizo. Al llegar a la puerta de la iglesia, respiró hondo y entró. El olor a incienso, las velas, los cánticos de fondo, todo le pareció como un abrazo largo y necesario. Se sentó en una de las últimas filas, por si acaso quería salir corriendo antes de que terminara la misa, pero algo la hizo quedarse. El sacerdote, un hombre de cabello canoso y voz cálida, comenzó la homilía con una pregunta que hizo eco en el pecho de Clara. ¿Cuántos de ustedes han sentido que Dios les ha dado la espalda? Clara tragó saliva. Sintió un nudo en la garganta. La prédica giró en torno al Salmo 42, donde el salmista clama con desesperación: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. El sacerdote hablaba de la fe en medio de la oscuridad, de orar incluso cuando uno no siente nada, de confiar cuando todo parece perdido. Clara sintió que cada palabra era como una carta escrita para ella, como si Dios mismo hubiera dicho al sacerdote: hoy, háblale a esa joven que está en la última fila. Al final de la misa, mientras todos salían, Clara se quedó un poco más, como quien no quiere que ese momento termine. Fue entonces cuando una mujer de su edad, de cabello rizado y sonrisa grande, se le acercó. «Hola, perdona, eres nueva aquí, ¿verdad? No te había visto antes». Clara sonrió con timidez. «Sí, bueno, vine por primera vez hoy». La mujer le extendió la mano. «Me llamo Laura. Si quieres, después vamos a tomar un café con algunos del grupo. No es nada formal, solo charlar y compartir un rato». Por un segundo, Clara dudó. Su instinto era decir que no, volver a casa, refugiarse en su soledad habitual. Pero aquella voz interior, una vez más, le susurró: «Da el paso, solo uno más», y aceptó. El pequeño café de la esquina estaba lleno de vida. Risas, charlas, olor a café recién hecho y a pan tostado. Laura y otros 3 jóvenes compartían experiencias, testimonios. Hablaban de sus luchas de fe, de cómo habían pasado por etapas de sequía espiritual, de noches en las que también sintieron que Dios estaba lejos. Clara los escuchaba en silencio, pero con el corazón latiendo más fuerte que nunca. No estoy sola en esto. No soy la única que ha dudado, ni la única que ha llorado en la madrugada. Laura,
como si pudiera leerle el alma. Le dijo: «Sabes, a veces Dios permite que toquemos fondo, solo para mostrarnos que Él es el único suelo firme que existe». Esas palabras la estremecieron. Clara no pudo evitar que una lágrima solitaria le rodara por la mejilla. Pero esta vez no la escondió, no tuvo vergüenza. Por primera vez se sintió parte de algo. De regreso a casa, Clara tomó otra decisión. Pequeña, pero poderosa. Sacó su vieja libreta, esa que antes usaba para anotar sus tristezas, y la convirtió en su diario de versículos. Cada día copiaría a mano un versículo que la fortaleciera, uno por día, sin excusas. El primero que escribió fue el que había leído esa madrugada. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 35. Mientras trazaba cada letra, sintió como si estuviera reconstruyendo, pedacito a pedacito, las paredes de su corazón. Esa noche, antes de dormir, miró por la ventana. La luna iluminaba las tejas de las casas vecinas, el viento movía suavemente las cortinas, y en el aire parecía ver algo más, una presencia, un susurro que solo ella podía oír. «Sigue, no te detengas, estoy contigo». Clara cerró los ojos y, con una sonrisa suave, dijo: «Gracias por no olvidarte de mí». Los días siguientes fueron para Clara como caminar por un campo de minas emocionales. Cada paso que daba parecía más firme, pero también más vigilado. A cada amanecer abría su libreta, anotaba un versículo, respiraba hondo y trataba de no caer en viejos hábitos. Pero el enemigo, ese que conoce bien nuestras grietas, sabe exactamente cuándo y cómo atacar. Y aquel viernes por la noche, justo cuando Clara comenzaba a sentir que estaba mejorando, el pasado volvió como un eco que no sabe callar. Su móvil vibró en la mesa de noche. Un número conocido, demasiado conocido. Su ex. «Hola, sé que tal vez no quieras saber de mí, pero estuve pensando mucho en ti. Extraño nuestras conversaciones y me encantaría verte, aunque sea solo para hablar». Clara sintió cómo el estómago le daba un vuelco. Durante meses había esperado exactamente ese mensaje. Lo había imaginado, soñado, hasta llorado por él. Pero ahora el momento llegaba justo cuando su corazón estaba en proceso de sanación. Una guerra interna comenzó. La parte herida, aquella que aún buscaba respuestas, gritaba: «Respóndele, al menos escúchalo». ¿Y si él cambió? Pero otra voz, más suave, más firme, esa que en las últimas semanas se había hecho presente, le susurró: «No vuelvas atrás, no regreses al lugar donde te rompiste». Clara dejó el móvil sobre la cama. Se levantó, caminó de un lado a otro por la sala. Encendió la tele. Cambió de canal sin ver nada realmente. Se sirvió un vaso de agua, que no bebió. Abrió Instagram, solo para cerrarlo un segundo después. La ansiedad subía como un fuego interno. Finalmente, tomó su libreta. La abrió al azar, buscando desesperadamente una respuesta. El versículo que encontró fue como un disparo directo al corazón. «No volvamos atrás, pues el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios». Se quedó inmóvil. ¿Esto es coincidencia? ¿O me estás hablando directo, Señor? Las lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez eran lágrimas de lucha, de resistencia. En medio de su batalla interior, Clara cayó de rodillas en medio de la sala. No sabía qué oración hacer, no sabía qué palabras decir.
Solo pudo gritar desde el fondo del alma: «Ayúdame, Dios. Por favor, ayúdame a no volver atrás». Y en ese grito, que parecía desgarrar el silencio de la noche, sintió una presencia envolvente. Una paz que, aunque frágil, la sostenía. La ansiedad no desapareció por completo. La duda tampoco. Pero una convicción empezó a nacer dentro de ella. No puedo volver al lugar donde casi pierdo mi paz, mi fe y mi dignidad. Justo cuando pensaba que iba a ceder, su móvil volvió a vibrar. Pero esta vez no era su ex, era un mensaje de Laura. «Hola, Clara. No sé por qué, pero sentí de escribirte. ¿Estás bien? Si necesitas hablar, aquí estoy». Clara soltó una carcajada nerviosa. «¡Qué oportuna eres, Dios!», pensó. Sin pensarlo 2 veces, le respondió a Laura y en menos de 10 minutos ya estaban hablando por videollamada. Clara le contó todo, absolutamente todo. Y al final de la conversación, Laura le dijo algo que se le quedó grabado. «El enemigo siempre va a intentar que regreses a Egipto, pero recuerda, Dios ya abrió el mar para ti. No vuelvas a encadenarte». Colgó la videollamada, respiró hondo y esta vez, sin dudar, abrió el chat de su ex y lo bloqueó. No con rabia, no con resentimiento, sino con la certeza de que estaba eligiendo su sanidad, su futuro, su nueva vida. Antes de dormir, escribió en su libreta: Filipenses 3:13. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Cerró la libreta, se abrazó a sí misma y durmió. Esta vez, más fuerte, más decidida, más en paz. El domingo siguiente, el cielo amaneció despejado, como si hasta el clima celebrara lo que estaba por venir. Clara despertó temprano, se vistió con calma, se miró al espejo y por primera vez en meses se vio bonita. No perfecta, pero bonita. Una belleza sencilla, la que nace cuando el alma empieza a sanar. Ese día, Laura la había invitado a asistir a un grupo pequeño de oración, un encuentro íntimo, donde varias personas compartían sus luchas, sus miedos y sus pequeñas victorias de fe. Clara aceptó, y aunque su estómago estaba lleno de mariposas nerviosas, algo dentro de ella la empujaba a ir. El grupo se reunió en una pequeña sala detrás de la iglesia, unas 10 personas más o menos. Cuando llegó su turno de hablar, Clara respiró hondo. Por un instante pensó en decir solo un par de frases vagas, algo como: «Gracias a Dios, estoy bien». Pero no. Algo en su interior le dijo: «Hoy rompe el silencio», y lo hizo. Contó de su soledad, de sus noches llorando en la almohada, del vacío que sentía, del mensaje de su ex y de la lucha interna que vivió para no caer de nuevo. Las palabras salieron como un torrente, algunas entrecortadas por el llanto, otras con esa voz temblorosa de quien se atreve a hablar desde las heridas. Cuando terminó, la sala estaba en silencio, pero no un silencio incómodo, sino de esos que solo ocurren cuando el Espíritu Santo está presente. Laura fue la primera en abrazarla. Luego una mujer mayor se acercó y le dijo al oído: «Gracias por tu valentía. Tu historia es más parecida a la mía de lo que imaginas». A partir de ese día, Clara comenzó a notar algo inesperado. Personas que antes no le hablaban empezaron a buscarla. Una joven llamada Sofía le escribió por WhatsApp: «Escucharte me dio fuerzas para bloquear a una persona tóxica de mi vida. Gracias». Un chico del grupo, Pablo, le dijo: «No sabes cuánto necesitaba escuchar que no estoy solo en esto de las recaídas emocionales». Incluso la señora mayor, que apenas sabía usar el móvil, le dejó una nota escrita a mano: «Tu historia me recordó que Dios nunca llega tarde. Gracias por compartir». Clara sonrió al leer cada mensaje. Algo que durante meses le había parecido una maldición, ahora se convertía en bálsamo para otros. Una tarde, mientras tomaba un café con Laura, esta le propuso algo.
¿Y si juntas hacemos pequeños videos para las redes, compartiendo reflexiones, salmos, palabras de ánimo? Nada grande, solo algo que ayude a quien está pasando por lo mismo que tú viviste. Clara abrió los ojos con sorpresa. ¿Yo? ¿Hablando a otros? ¿En serio? Laura rió. Claro que sí. ¿Quién mejor que tú? Alguien que sabe lo que es sentir que Dios está lejos y también sabe que Él nunca lo estuvo. La idea quedó dando vueltas en la mente de Clara durante días. Y una noche, antes de dormir, abrió su libreta y escribió Isaías 61:3. Para dar a los afligidos de Sión corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Miró esas palabras y supo que, tal vez, solo tal vez, Dios estaba abriendo un nuevo capítulo. Con el móvil en la mano, en la tranquilidad de su habitación, Clara grabó un pequeño mensaje. No usó filtros, no ensayó. Solo habló como quien escribe una carta a un amigo que está sufriendo. Dijo, si hoy sientes que Dios te ha olvidado, créeme, no es así. Yo estuve ahí, en ese lugar oscuro, pensando que Él me había soltado, pero descubrí que Él siempre estuvo, esperando que yo levantara la mirada. No te rindas. Un día este dolor también será tu testimonio. Subió el video y antes de apagar el móvil hizo una oración corta. Señor, usa esto como tú quieras. En cuestión de horas empezaron a llegar los mensajes. Gracias por esto. Justo hoy pensaba en rendirme. No te conozco, pero sentí que Dios me habló a través de ti. Por favor, sigue compartiendo. Clara, con el corazón latiendo fuerte, sonrió. Y entendió, por fin, lo que el anciano de la plaza aquella tarde frente a la catedral había querido decirle. Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Los días se convirtieron en semanas, y lo que comenzó como un simple video grabado desde su habitación, empezó a crecer como una semilla regada por lágrimas y oraciones. Clara subía un video nuevo cada 2 o 3 días. Reflexiones breves, mensajes de esperanza, salmos y, sobre todo, testimonios sinceros. Lo curioso, o quizás providencial, era que cada video llegaba justo a personas que estaban en el borde del abismo emocional. Los comentarios no paraban. Lloré escuchándote. Gracias. Sentí que Dios me hablaba a través de ti. No pares, por favor. Clara no buscaba fama, no perseguía likes, solo obedecía a esa voz interna que le decía, sigue, aunque tiembles, sigue. Pero como siempre ocurre cuando la luz empieza a brillar, las sombras no tardan en aparecer. Una noche, mientras revisaba los comentarios en su canal, encontró un mensaje que le heló la sangre. Tú no eres nadie para hablar de Dios. Ni siquiera puedes arreglar tu propia vida. Eres una hipócrita. Clara sintió como si un balde de agua fría la cubriera de pies a cabeza. Podía ignorar a desconocidos, pero este mensaje venía de alguien que claramente sabía más de su vida de lo que un simple espectador sabría. Y entonces lo entendió. Su ex era su estilo, sarcástico, hiriente, frío. La herida se abrió de golpe. De nuevo aparecieron los pensamientos oscuros. ¿Quién te crees que eres? ¿De verdad piensas que puedes ayudar a otros? Si supieran todo lo que has hecho, dejarían de escucharte. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se sentía expuesta, vulnerable, como si su pasado gritara a través de la pantalla. Volvió a cuestionarse. ¿Qué hago hablando de fe? Si aún tengo días en los que dudo, en los que me siento vacía, rota, débil. Miró su libreta
donde tenía escrito uno de sus versículos favoritos. 2 de Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero incluso esa palabra, esa noche, le parecía lejana. Las lágrimas volvieron, y con ellas, la tentación de borrar el canal, de desaparecer, de volver a su rincón de invisibilidad. En la oscuridad de su habitación, sin ganas de orar, sin fuerzas para luchar, simplemente dijo: Señor, si de verdad esto viene de ti, por favor dame una respuesta. Porque hoy no puedo más. El silencio fue su única respuesta inmediata. Pero al día siguiente, antes incluso de que el sol saliera, Laura le envió un mensaje. No sé por qué, pero soñé contigo. En mi sueño, estabas rodeada de voces que te acusaban, pero de repente, una luz fuerte te cubría y todas esas voces se callaban. Solo quiero que sepas, no estás sola. Clara rompió en llanto al leer aquello. Otra vez, justo cuando más lo necesitaba, ahí estás tú. Sacó su libreta. Escribió con manos temblorosas. Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cerró los ojos, respiró hondo y tomó una decisión. No iba a rendirse. No esta vez. No borraría el canal, no se escondería. Iba a responder a la acusación, pero no con rabia, no con odio, sino con la única arma que realmente tenía, la verdad de su testimonio y la palabra de Dios. Esa tarde, grabó un video, con la voz firme, pero el corazón latiendo fuerte. Dijo: este mensaje es para ti, que hoy te sientes indigno, insuficiente, lleno de errores del pasado. Quiero que sepas que Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Sí, he fallado. Sí, tengo un pasado. Pero si Dios me levantó, ¿quién eres tú o quién soy yo para cuestionarlo? Terminó el video con un versículo que resonaba como un rugido. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. El video se viralizó entre sus seguidores. Los comentarios llegaron como una avalancha. Gracias por esta palabra. Me sentí tan identificado. La gente siempre hablará, pero Dios es el que tiene la última palabra. Clara sonrió, con lágrimas en los ojos. Miró al cielo y en silencio susurró: gracias, Dios, por usar hasta mi dolor para mostrar tu gloria. Los días pasaron y el canal de Clara seguía creciendo, no de forma extraordinaria, no con millones de vistas, pero con algo mucho más valioso: corazones transformados. Cada mensaje que recibía, cada testimonio que le llegaba, era como un abrazo directo de Dios. Una mañana, mientras revisaba sus correos, encontró uno que le hizo detener la respiración. Era del pastor de la iglesia. Asunto: invitación especial, compartir tu testimonio. Leyó y releyó el mensaje varias veces. La invitación era clara. El próximo domingo, en la reunión de jóvenes, querían que ella compartiera su historia, en vivo, frente a más de 100 personas. Su primer impulso fue decir que no. La ansiedad le invadió de inmediato, sudor en las manos, corazón acelerado, la voz interna que volvía a gritarle: ¿y si te bloqueas? ¿Y si te quiebras frente a todos? ¿Y si te juzgan? Cerró el portátil, caminó de un lado a otro de la sala. Pero entonces, sus ojos cayeron sobre su libreta. Abrió al azar y allí estaba, subrayado de días anteriores. Jeremías 1:7-8. No digas: soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Clara soltó un suspiro largo, cerró los ojos y con los labios temblando, pero decidida,
escribió su respuesta. Sí, pastor, con gusto compartiré. La noche anterior al evento, la lucha espiritual fue intensa. Pesadillas, inseguridad, pensamientos de fracaso. Incluso por un momento pensó en inventar alguna excusa para no ir. Pero entonces Laura la llamó. Clara, escúchame bien. Lo que vas a hacer mañana no es solo contar una historia, es abrir una puerta de esperanza para muchos que están como tú estuviste. No te enfoques en ti, enfócate en lo que Dios va a hacer a través de ti. Esa frase fue como un balde de agua fría, pero de esos que despiertan el alma. Clara se arrodilló, oró y preparó en su corazón cada palabra. El salón de jóvenes estaba lleno, las luces, el murmullo, la expectativa en el aire. Cuando llamaron su nombre, sintió que las piernas le temblaban, pero dio el primer paso, luego otro y otro. Tomó el micrófono, miró a todos. Por un segundo, el miedo quiso volver, pero entonces, como un río rompiendo diques, comenzaron a salir las palabras. Contó su proceso de dolor, sus noches de llanto, la tentación de volver atrás, el mensaje de odio que casi la hizo rendirse y, sobre todo, contó cómo Dios nunca la soltó. Mientras hablaba, pudo ver ojos llorosos en la audiencia, cabezas asintiendo, corazones abiertos. Cuando terminó, hubo un silencio profundo. Y luego, un aplauso que no sonó como simple cortesía, sino como un acto de fe, de unidad, de reconocimiento de la obra de Dios en una vida rota, ahora restaurada. Al final de la reunión, mientras todos se acercaban a felicitarla, una mujer mayor, de rostro cansado, pero ojos llenos de angustia, se acercó. Con voz temblorosa, le dijo: «Mi hija está pasando por lo mismo que tú contaste. Pensaba que nadie podría entenderla, pero ahora tengo esperanza de que ella también saldrá de esto. Gracias». Clara abrazó a aquella madre, y ambas lloraron juntas. Y fue en ese abrazo donde Clara entendió, en lo más profundo de su ser: todo lo que viví, todo el dolor, todo el llanto valió la pena si sirvió para que alguien más hoy no se rinda. De regreso a casa, Clara abrió su libreta y en la última página escribió: Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Cerró la libreta. Sonrió. Y en un susurro, apenas audible, dijo: Aquí estoy, Señor. Úsame como quieras. Los días se convirtieron en meses, y lo que comenzó como un pequeño acto de obediencia, grabando un video desde su habitación, se había transformado en algo que Clara jamás imaginó. Su canal, aquel que casi cerró por miedo, ahora estaba lleno de mensajes de personas de todas partes. Tu historia me salvó. Gracias por recordarme que Dios no me ha soltado. Lloré escuchándote, pero hoy tengo fuerzas para seguir. Clara leía cada comentario con los ojos húmedos, y en cada uno veía un reflejo de lo que ella misma fue alguna vez. Un alma al borde, buscando un mínimo rayo de esperanza. Una mañana, recibió un correo inesperado. Una radio cristiana local la invitaba a contar su testimonio, en vivo, para miles de oyentes. Clara sonrió. Ya no temblaba como antes. No porque se sintiera fuerte, sino porque entendía que su fuerza nunca había sido suya. La noche anterior a la entrevista abrió su libreta, la misma de siempre, la que guardaba lágrimas, oraciones,
caídas y levantadas. Pasó sus dedos sobre las páginas y al final escribió Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Durante la transmisión, Clara habló con naturalidad, con el corazón en la mano. No maquilló su historia, no disfrazó las partes dolorosas. Al contrario, contó todo. Las noches oscuras, las recaídas, las veces que quiso rendirse, los mensajes de odio y, sobre todo, la fidelidad de un Dios que nunca la soltó. La locutora, con la voz quebrada, al final de la entrevista le dijo: Clara, tu historia es un eco de esperanza para muchos. Gracias por no haberte rendido. Y ahora, querido oyente, querido espectador, querida alma que llegó hasta aquí escuchando esta historia, este momento es para ti. Tal vez hoy estés justo donde Clara estuvo alguna vez. Tal vez te estás preguntando si Dios te escucha, si de verdad Él ve tus lágrimas, si alguna vez te va a responder. Escucha bien. Él te ha visto. Siempre. Incluso en las noches más oscuras. Ha contado cada lágrima. Ha escuchado cada oración. Incluso las que hiciste solo en tu pensamiento. Él no se ha olvidado de ti. Nunca. Hoy, tal vez esta historia no fue solo una coincidencia. Quizás Dios te trajo hasta aquí solo para decirte esto. Sigue. No te detengas. No es el final. Lo que hoy parece una ruina, mañana será tu testimonio. Lo que hoy te duele, será lo que uses para sanar a otros. Si en este momento sientes que ya no puedes más, haz como Clara hizo aquella noche. No busques palabras bonitas. Solo di: Dios, ayúdame. No quiero seguir igual. Y créeme, esa oración, aunque sencilla, aunque rota, tiene el poder de mover el cielo a tu favor. Antes de despedirme, quiero regalarte este versículo. Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No estás solo, nunca lo estuviste. Y si hoy escuchaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque Dios tenía algo que decirte. Y antes de que cierres este video, quiero decirte algo más, algo que no quiero que se pierda entre tantas palabras. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que estaba hablando directamente contigo, si alguna lágrima asomó o si simplemente sentiste un suspiro profundo mientras escuchabas, entonces déjame invitarte a algo muy especial. Este canal no es solo un canal más de YouTube. Aquí somos una familia, una comunidad de corazones rotos, en proceso de sanación, de personas reales, que luchan, que caen, pero que se levantan juntas. Aquí, cada video no es solo contenido. Es un refugio, un rincón donde la palabra de Dios cobra vida, donde las historias sanan y donde tú también tienes voz. Así que, si hoy sentiste algo, aunque sea pequeño, haz clic en suscribirse, no lo pospongas, porque a veces ese pequeño clic es el primer paso de una gran transformación. Y déjame un comentario aquí abajo. Cuéntame, ¿qué parte de esta historia habló más fuerte a tu corazón? Te prometo que voy a leer cada palabra. Y juntos, poco a poco, vamos a seguir construyendo este espacio de fe, esperanza y nuevas oportunidades. Recuerda, aquí siempre tendrás un lugar. Dale a la campanita para que no te pierdas el próximo mensaje que, quién sabe, puede ser justo lo que necesitas oír el día que más lo necesites. Gracias por estar aquí, gracias por no rendirte y gracias por formar parte de Ecos del Evangelio.